Ah, sí, no, sí. No soy psicóloga, yo soy profesora de psicología, filosofía y pedagogía y sexóloga educativa, especialista en educación sexual integral. Tendríamos que conversar. Me encantaría, tengo sí. el proyecto ahí, justamente lo traje porque Eva me comentó. Júntense, porque los proyectos se cajonean, júntense. La veo conocida. Y estoy, bueno, en este momento tengo varias áreas de trabajo. Por un lado trabajo en escuelas públicas de nivel medio, por otro lado soy columnista de diversos medios gráficos, radiales y televisivos, y también estoy en el Consejo Provincial de la Mujer en la Comisión de Género y Derechos Humanos. Ahí fui a presentar, la fui a ver a Graciela Ruiz, Sí. que no estaba, había viajado. Y para presentarle justamente el proyecto, la secretaria que me atendió me dijo que ella me iba a avisar cuando regresara, nunca me avisaron nada, pero yo tampoco desconfío un poco de los medios oficiales, digamos. Sí. Tengo hace mucho tiempo, y yo ya dije, para el oficialismo de cualquier signo, no voy a trabajar si no me pagan. Para la comunidad, todo. Gratis, voluntario, a full. Pero para el gobierno, de cualquier signo, O Sí, sea, sí. De cualquier banderita. No lo voy a hacer porque dilapidan tanto dinero en estupideces y no hay después dinero para trabajar en resiliencia, por ejemplo. Exactamente. No hay. O sea, la resiliencia es fundamental para la recuperación de No subestiman, señora. Si no hay abuso. No subestiman. Primero que no hay abuso, entonces ¿qué va a haber resiliencia si no hay abuso? En realidad no hay dinero para cumplir con lo ya legalizado, Claro. como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral. Claro, exactamente. Que en este tema puntualmente sería, pero de vital importancia que se abordara en escuelas públicas, porque es una herramienta fundamental para la prevención del abuso sexual infantil, entre otras cuestiones, y para la promoción de la salud sexual integral. Entendiendo esto como incluyendo lo emocional también, no solo la esfera biológica, lo que contaba aquí Eli, no tiene que ver solamente con cuestiones de informar a niños y a niñas sobre, bueno, tu cuerpo es tuyo, eso es importante, pero es parte del trabajo. No es todo. No es todo. No porque le están dando la responsabilidad al chico. La otra cuestión tiene que ver con la construcción de una autoestima positiva, con la posibilidad de desarrollar capacidades de resiliencia, de comunicación, de asertividad, es decir, la información en cuestiones biológicas es una parte pequeñita. Hay muchas otras estrategias y muchas otras capacidades y habilidades que se deberían estar desarrollando desde el nivel inicial a través de la implementación de la educación sexual integral, que es ley y que no se está aplicando. Eso te quería decir, realmente, Soriana. Yo he sido maestra jardinera jubilada, ¿no es cierto? Y docente de escuela primaria y de terciaria. Y ese punto lo he tocado siempre, pero siempre un tabú. Me he sido perseguida a veces porque yo compraba, en Buenos Aires me iba y me compraba los muñecos sexuados, y se los ponía para jugar en el rincón de la muñeca, en el espacio de la muñeca, y tenía ciertos problemas. Bueno, perfecto. Ahora está todo. Las conquistas, como hablábamos hace un rato, que hay conquistas, se ha conquistado mucho en estos aspectos, pero ¿qué sucede? No se aplican. Entonces, tendría que ser una política de Estado, una política educativa provincial, de cada provincia, como somos federales, no podemos hablar de unificar todo el país, porque cada provincia cuida su quinta o su problema. Su jurisdicción. Su jurisdicción, lo que fuere, pero esto no puede esperar más, esto tiene que ser urgente, del preescolar. Del preescolar ya hay que incursionar al niño en esta protección. No puede ser, ya que sabemos, ya que los padres se niegan a saberlo. Charla para padres, escuela para padres todavía. Yo tanto que delegué y pedí en toda clase de taller y curso y todo, que existiera, así como existe en Buenos Aires, como Eva Gilbert y todas esas cosas, que fue pionera, acá no existe, y yo creo que ninguna provincia que siga así. Lo que pasa es que también muchos funcionarios
tienen un discurso, pero en la práctica por ahí no bajan el lineamiento que es necesario para el beneficiario. Pero la misma sociedad, la misma, porque yo en una nota que dio Marcos, que vos hiciste también me parece en Facebook, una madre puso, yo no quiero que mis hijos le enseñen educación sexual. Sí. Yo le pongo, es una Se ley, da mucho no es que vos acá, no quieras, hay una ley. Se hay da, que pero respetarla. no solo es una ley, sino que es un derecho humano de niños y niñas. Pero hay muchos padres Es que un se niegan. derecho de los educandos. No es algo que uno pueda como adulto decidir si se lo da o no se lo da. Un padre no Es puede un impedir. No. Un padre no puede impedir. Es puede ley, pedir. cuando es ley no. Porque yo No creo puede. que los padres están confundiendo sexualidad, Con genitalidad. exactamente, Exactamente. educación sexual con genitalidad. Qué bueno. No se puede diferenciar eso, no se logra diferenciar eso. Exacto. Y ojo, yo a mis 39 años logré diferenciarlo hablando mucho con vos y leyendo y escuchando mucho a raíz de lo que pasó, ¿no? No es lo mismo. No la se logra sexualidad. diferenciar, porque Mira, yo los trabajé docentes y las docentes tampoco varias lo escuelas. diferencian. No se superpongan, por Yo favor. trabajé en la escuela Catamarca, allá en el barrio Las Flores, Sí. década de los 90. Todavía no estaba aprobada la ley de educación sexual, pero con la trabajadora social salíamos y dábamos charlas. Entonces algunos notaban el ambiente, esa cosa de risita nerviosa, de incomodidad, y la dábamos para la comunidad educativa, o sea, desde las docentes, pasando por sus alumnos y los padres de los alumnos. Algunos, sobre todo más los hombres que las mujeres, se levantaban, se hacían los bobos y se iban afuera, al rato volvían, era como que había mucha incomodidad. Después trabajé en la escuela Zorrilla, allá en Fader y Malbrán. Ahí fui a trabajar como acompañante terapéutica porque es una escuela integradora de una niña con parálisis cerebral, pero de paso, ya que estaba, quise ir introduciendo la temática en la sala de maestros, nos juntábamos y conversábamos informalmente. Y es una comunidad educativa, la del Zorrilla, muy abierta, tal vez porque no hablo solo del poder adquisitivo, hablo de que es muy abierta mentalmente, ¿sí? No es como una escuela urbano marginal donde hay mucho más patriarcado, mucho más sumisión, mucho más abortos clandestinos, mucho más abusos de poder de parte de los hombres sobre las mujeres, y puedo contar infinidad de anécdotas. Pero lo que pasa es que también esto de la sexualidad y del hablar, diferenciando lo que es la genitalidad desde un enfoque biológico, integrándola en un enfoque desde un paradigma alternativo, resulta ser de que no cabe mucho. ¿Y saben qué les voy a decir? Donde más bolilla dan con este enfoque alternativo integrador es en las escuelas confesionales, porque ahí, como vos introducís valores dentro de ese esquema de educación, estás introduciendo valores como solidaridad, como autocuidado, como respeto, ¿no? Entonces vos te das cuenta de que de pronto los colegios confesionales son más abiertos a recibir este tipo de, ¿cómo te diría?, charlas, ¿no? Porque no configuran tampoco un seminario, salvo los programas que se aplican y se hacen y se instrumentan y se implementan, ya te digo, si son del gobierno cuando está el dinero, primero pongan la plata y después laburamos. Mi proyecto está. Como el mío hay un montón, Sí. ¿me entendés? Pero si no es el único, ni mucho menos. Es uno de entre muchos. Pero ¿qué pasa? Que el discurso político va por un lado y su accionar real va por otro. Ahí está. Trabando, desfigurando, distorsionando toda una serie de cuestiones y poniendo trabas, porque chicas, cuando trabajé en el Colegio Catamarca en el marco del proyecto Córdoba, no sé si alguna de ustedes lo conoció, que era para toda la zona sur, abarcaba hasta el confín de allá de Mirisi, barrio comercial, y los fondos de Villa Libertador y todo.
Bueno, Es mi zona. entonces sabes de qué te estoy hablando. Yo trabajaba en el Centro de Salud de Las Flores. Era un centro de referencia para toda la zona sur, porque fue un centro piloto donde se implementaron un montón de cosas, donde después se iba replicando. Y junto con él, los equipos de salud de Inaudi, de Villa El Libertador, de Güemes, del barrio comercial, bueno, y hay un montón más que no me acuerdo. De Sumarán, no, de Sumarán está para No, Ciudadela. Bueno, no, Ciudadela lo abarca Las Flores. Las Flores tiene su área programática 11 barrios. No. Farina, Cabo Farina. Parque Y Horizonte. me falta otro. Parque Horizonte. No, Parque Horizonte estaba dentro del área programática de Las Flores. Y bueno, esas cuestiones incipientemente se empezaron a hacer en la zona sur, década de los 90. Pero ¿qué pasó? Nos barrió el neoliberalismo. Nos hizo pomada. Creó e instaló lo que se había comenzado a instalar en la década de los 70. Cuando vos me preguntabas las causas sociales, vos imagínate que llevamos por lo menos ya 4 generaciones de varones que han visto perder su poder patriarcal. ¿Por qué? Porque han quedado sin trabajo los abuelos de estos pibes de entre 20 y 30 años, que se han quedado sin poder, se quedaron desocupados, sin trabajo, han tenido que las mujeres salir a laburar de empleadas domésticas, porque en su gran mayoría, y no tengo ahora los números, las estadísticas, no tenían estudios, ¿no? Y las mujeres han sido las que han mantenido lo que tradicionalmente se asignaba a los varones, han tenido que asumir ese rol de sostenedora de la economía doméstica a las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Esa reacción fue brutal, la del hombre que ve perdido su poder, ¿no? La del hombre que no puede aportar al sustento de su familia. Perdón que le haga un break, pero en este sentido, más allá de que haya perdido el poder, creo que lo que estamos acá tratando de saber por qué sigue este círculo, discúlpame, por qué es algo cultural que viene Sí. desde hace, no generaciones, culturalmente lo venimos trayendo. Entonces, a ver, si nos costó mucho evidenciarlo, sacarlo, socializarlo, ¿por qué, si hay leyes para aplicar, por qué todavía no tenemos resultados? Claro, no se aplican, o se mira para otro lado, o se hace un doble discurso. Es por eso. Yo entiendo que el hombre tenía el poder, bueno, pero no le da a nadie, yo he sido abusada, no le da a nadie, ¿sí? El derecho de abusar al más vulnerable. Más allá de que sea, perdón, que justamente por eso lo hace. perdón, más allá de que sea cultural, está comprobado de que hay una fuerza mayor de un adulto, de una persona grande, con la indecisión, con la inmadurez de una criatura. Entonces, a ver, podemos filosofar, podemos dar historias de lo que es nuestra sociedad, pero todavía yo hoy como víctima, a ver si me pongo, no me estoy victimizando, sino pregunto todavía dentro de 4 paredes de lo que me pasó a mí, y hay algunos que, por ejemplo, hoy han dicho, ¿por qué todavía seguimos siendo cómplices de que personas adultas, ya sea hombre o mujer, tengan un cierto poder y sexual en niños y niñas o adolescentes que no pueden decidir ¿sí? su iniciación sexual, que es lo básico del ser humano? Yo simplemente hago esa pregunta, no la comparo ni que si tiene poder o no tiene poder. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Los que hemos sido abusados, que por ahí se dicen de que, bueno, porque fueron abusados, pobres hombres, y bueno, van a repetir la misma conducta. Bueno, no. Nosotros, a ver, entérense de que tenemos en algún momento un poder de decisión y nosotros elegimos si queremos abusar o no queremos abusar. Sabemos que está mal. Aparte es un mito de que niños o niñas que han sido abusadas en su vida adulta vayan a convertirse en abusadores. Esto también es revictimizarlos. Los adultos, varones o mujeres, que abusan sexualmente de niños o niñas, en su gran mayoría no han sido abusados sexualmente en la infancia. Esto es un mito que hay que romper.
y el por qué como sociedad hacemos la mirada al costado tiene que ver con muchas cuestiones. En primer lugar, porque todavía lo seguimos viendo, ya que casi el 80% de los abusos sexuales son intrafamiliares, lo seguimos viendo como que de puertas para adentro es cuestión de familia y ni siquiera el Estado, teniendo la potestad y todos los instrumentos legales, ni siquiera el Estado toma la decisión que es su obligación de intervenir. Mucho menos los ciudadanos y ciudadanas que desde roles puntuales como pediatras, docentes, tienen la obligación de, ante la sospecha de abuso sexual, tienen la obligación de hacer la denuncia. Denuncia que por otra parte es anónima, es decir, no pone en riesgo de ninguna manera a este profesional que teniendo un acceso privilegiado a determinada información, puede, por supuesto, no diagnosticar, no aseverar, pero sí sospechar que determinado niño o niña puede estar siendo eventualmente víctima de abuso. Tiene líneas telefónicas para hacerlo de manera gratuita y anónima, y es ley, hay una ley que reglamenta que debe hacerse, estos profesionales deben hacer la denuncia. Hay tanto silenciamiento y tanto desconocimiento acerca del tema. ¿Por qué? Porque pone en juego muchas... nuestra propia historia personal. ¿Juega la negación y el prejuicio? Absolutamente. La negación también de nuestra propia historia sexual, de nuestra propia historia familiar, de nuestra propia historia personal. Hoy, un docente que tenga que abordar educación sexual integral, a diferencia de docentes que tienen que dar clases de matemática, de biología, de lengua, donde básicamente lo que tienen que hacer es leer, estudiar, aprender y exponer, tratar la educación sexual significa hacer una revisión profunda de la propia historia y de la propia persona, de los propios sistemas de creencias. Y esto nos cuesta muchísimo porque tenemos que hacer un gran trabajo introspectivo, pero además tenemos que salirnos del rol del docente que lo sabe todo y que le va a dar información a los educandos. Abordar educación sexual integral significa acompañar a alumnos y alumnas a que ellos y ellas construyan los propios aprendizajes, enseñarles a ser libres. Es una construcción, ¿no? Es una construcción con el otro y no un depósito en el otro. De información. Exactamente. Sí, es una cosa, la concepción bancaria de la educación, esa en la que se le depositaba al niño todos los saberes, para que sea el niño quien construya su propia historia a través de saberes que va incorporando. Pero además, nadie, ningún adulto puede enseñar a niños y a niñas lo que no ha tomado y aprendido para su propia vida. ¿Cómo voy a enseñar a un niño o una niña a que respete su propio cuerpo, a que conozca sus derechos, a que pueda comunicarse asertivamente, a decir que no, a pedir ayuda, si yo como adulta ni en mi casa ni en mi trabajo lo puedo hacer? Claro. Por eso es que cuesta tanto la implementación de la educación sexual integral, porque esas docentes posiblemente estén viviendo muchas situaciones de violencia doméstica, de violencia de género en sus hogares, en sus trabajos. Entonces, ¿cómo enseñar lo que no he tomado para mí? Esa mamá, ¿cómo puede enseñar a su hijo o a su hija a estar prevenido, a promover su salud, si en su propia vida todavía no ha sido capaz de poder decir no, a poder desarrollar una autoestima positiva, a comunicarse con el otro y decirle yo quiero esto, yo siento esto, yo necesito esto? Es más, en ciertas ocasiones o en ciertos chicos provoca crisis, ¿no? Porque en la escuela está recibiendo un discurso y en la casa se vive otra cosa. Sí, pero cuando en la escuela se lo trabaja de manera adecuada, ese niño o esa niña puede de alguna manera abrir una pequeña ventanita a esa familia, dar alguna herramienta como para que los adultos de esa familia tengan otra posibilidad, otro modelo a construir. Pero si no pasa eso, igualmente es valioso, porque es ese niño o esa niña quien tiene otro modelo para su vida adulta. Sabe que en su casa pasa esta situación, se vive esta realidad, pero también sabe que no es la única, que no está destinado o destinada a esa realidad, a repetir esa historia. Y eso es lo valioso, y eso es lo que hace la construcción de la libertad. Sí, ahora yo te pregunto, ¿no? Estos últimos días me lo he estado preguntando a mí misma.
¿Por qué si hay campañas para la educación vial en los colegios con los niños pequeños y se está hablando de que cada colegio en su patio implemente una especie de vía, de ruta y de calle para saber las reglas del tránsito? ¿Por qué si se hizo con los incendios para que los niños adquirieran una conciencia ecológica? ¿Por qué no se hace con la educación sexual integral? Porque es más difícil. Justamente es porque más difícil. es más difícil ¿Por qué? hablar Hay y abordar esos temas. Hay dos temas que históricamente para la humanidad, en todas las culturas y en todos los periodos, son tabú, que son el sexo y la muerte. Sí, exactamente. Son dos temas que inexorablemente nos desnudan ante nosotros mismos. Entonces es muy difícil, si yo considero que se me ha enseñado que es algo sucio, que es algo pecaminoso, por ejemplo, tener relaciones sexuales o los genitales, me va a ser muy complicado en jardín de infantes o en el secundario hablar sobre cómo es el cuerpo humano y mencionar de la misma manera que menciono la nariz, el codo o el dedo meñique, mencionar el pene o la vulva. Fíjense que eso, por ejemplo, en los jardines de infantes se ve muchísimo. La maestra cuando enseña el esquema corporal va nombrando la cabeza, bueno, con todos los elementos de la cara, los brazos, la panza y pasa a las piernas. Con los juguetes nos pasa lo mismo. Cuando nosotros no nombramos algo, en este caso los genitales, el pene, la vulva, estamos con el silencio, estamos dando un mensaje muy fuerte, de mucho peso para esos niños y niñas. Le estamos diciendo, uno, de esto no se habla. Claro, omitiendo. Dos, eso no se puede nombrar porque es sucio, porque es feo, porque es malo. Por algo será, dirán, no, los niños. Y también le estamos diciendo, Claro. con nosotros los adultos de esto no hablen. Ese es el mensaje. Por lo tanto, si de esto no puedo hablar con los adultos de referencia, como docentes, mamá y papá, ¿a quién le pido ayuda cuando alguien me toca algo que ni siquiera sé cómo se llama lo que me tocó? Claro, mucha responsabilidad para nosotros cuando somos chicos. O sea, se omite totalmente. Yo soy acompañante terapéutico y trabajo en una sala, este año me tocó trabajar, estoy en sala de 5 y bueno, se está viendo cuerpo humano, imagen, estamos en museos donde se vio estatuas desnudas, las estatuas están desnudas y bueno, cuando se transfirió eso a dibujos y a cosas, yo le dije a la señora, y bueno, ella, o sea, el dibujo sin, digamos, la parte, claro, del sexo, no, claro, sin genitales. Y bueno, y ahora están viendo la parte del cuerpo humano igual, sin sexo, o sea, claro. No, ni tetas, ni asexuados. parte, sí, son asexuados totalmente. Y hay niñas y niños, y yo digo, pero no se da ya ahora, yo dentro de mi ignorancia, ya no está la ley de educación sexual, le digo, porque ya se puede dar en los jardines, le digo. Porque ya, aunque sean chiquitos, se les puede dar, le digo yo. ¿Por qué no se las explicás? Le digo yo, dentro de mi ignorancia, ¿no? Porque aunque sean chiquititos, digo, son revivos. No, pero como diciendo, viene de arriba, o sea... ¿Qué es a nivel nacional? ¿La ley está a nivel nacional? Claro. Es terrible. Entonces yo, dije yo, y yo decía... Por Dios, porque, bueno, yo como acompañante terapéutica, yo debo, porque estoy con una nena con problemas motrices, y yo debo acompañarla al baño, y yo debo higienizarla cuando va a hacer pis y todo eso. Y yo, cada vez que le bajo su bombacha, le pido permiso, todo, porque es mi tarea. Pero yo pensaba, ¿no?, en todos los niños estos que son chiquititos y que no se les explica, porque ya desde ahí comienza. Si desde ahí es cuando yo, a esa edad aproximadamente, es cuando yo fui y comencé a ser abusada. Entonces yo digo, si desde ahí a mí me hubieran dicho, es tu cuerpo, no lo tenés que dejar tocar por nadie, lo tenés que hacer respetar, o sea, es desde ahí cuando se tiene que enseñar. O sea, cuando yo me llené de susto una vez, me asusté en serio, ¿no? Una maestra de una escuela en Guiñazú, después que pasó lo del incidente con el transporte de los chiquitos y la nenita abusada, la maestra me dice, tenemos orden del Consejo Superior de Educación de la provincia, que a su vez la recibió de la Nación,
de que las maestras no podemos acompañar a los niños Sí. al baño Sí. y no los podemos tocar. Sí. Por eso recurren a la figura del acompañante terapéutico, del maestro Mira. acompañante. Un chico se hace pis, un chico se hace caca y o llaman a los padres o lo dejan así, porque ellas, desde que empezaron a haber abusos sexuales en las escuelas, ellas no lo pueden tocar o eligen eso. No sé cómo es, si hay una ley, no lo sé, pero ellas no los tocan más debido a los abusos en la escuela o todo esto, ¿no? Acá falta implementación. Bueno, eso Hay es casos. totalmente una vulneración a los derechos de niños y niñas. Primero, el docente no es que no puede o no debe, tiene la obligación de abordar estas cuestiones de educación sexual en la escuela. Y los directores tienen la obligación de acompañar, favorecer y facilitar estas temáticas en las escuelas. Y los padres, el docente está desde lo legal, tiene todo el marco necesario para estar absolutamente protegido, nadie puede hacerle juicio, nadie puede ir en contra ni sumariarlo, ni hacerle absolutamente nada profesionalmente si está implementando la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es ley y porque es un derecho de niños y niñas, así de simple. Y en el sistema judicial, porque tenemos una ley, sabemos que la tenemos que implementar, en el sistema judicial, ¿quién se encarga de capacitar, de orientar, de bajar línea? Tanto los profesionales de la educación, de la salud, incluyendo aquí salud mental, y profesionales de la justicia, no tienen formación en perspectiva de género y en derechos humanos. Y esto tiene mucho que ver y está muy vinculado con el abuso sexual infantil. ¿Sabes qué me dijeron? Te voy a contar una cosa, que es un detalle pequeño. Me dijeron, mira que hay mucho guita, el gobierno tiene, porque recibe subsidio del Banco Mundial, de la Kellogg's, qué sé yo, y hay guita para desarrollar los programas, pero nadie sabe cómo mierda, y discúlpenme la expresión, cómo mierda hacerlo. Implementarlos es lo que falta. No, ¿Cómo a ver, hacerlo? ¿Cómo implementarlos? Lo que ¿Cómo falta llevarlos es la adelante? formación. Y falta la decisión política de hacer. Tenemos Entonces, herramientas legales, tenemos profesionales en todas las Gente áreas capacitada. y en muchos casos con muy buena voluntad y con ganas de trabajar de manera razonable, saludable y justa estas temáticas. es que justamente no son los que están No. en las funciones, pero ¿por qué entonces? No entiendo. Seguramente quienes están en las funciones estarán puestos políticamente, no necesariamente por concurso, no necesariamente por vocación, Por capacidad. pero además, aunque fuera así, y supongamos que esto sea válido y que esté bien, aún así, una vez que estén en el cargo, tienen que formarse, porque está en juego la vida y la salud de personas, están en juego derechos humanos. La salud mental, la salud sexual, es un derecho humano básico de niños, niñas, mujeres y hombres. Entonces, ir en contra de esto y encima en contra de leyes que promueven y protegen esto, realmente estos funcionarios del área que sean, estos profesionales deberían ser sacados de su cargo, así de simple. Lo que pasa que yo creo que cuando ellos explican o bajan un lineamiento lo toman como un simple manoseo y que eso se va a pasar y que nosotros nos tenemos que olvidar. Ellos tendrían que de alguna manera enterarse de que esto es algo que es de todos los días, que nos tenemos que sentar con los abusadores, con el que nos obliga a que nos toquemos o que le toquemos o que tengamos relaciones o que... Bueno, un sinfín de otras situaciones que en la intimidad ustedes saben bien que suele pasar. Es una tortura, les digo, es una tortura de todos los días y pensar de que el padre o la madre que no puede ver o por X motivo, o un profesor o un docente, que es al que nosotros le tenemos confianza, es el que nos está dañando y a quien le pedimos ayuda. En este caso, profesora, ¿qué nos dice? Sí, en cuanto a los profesionales, sí tienen la información, sí tienen el acceso a la letra de las leyes, etcétera, etcétera. Lo que no tienen es formación, y esta es la palabra clave. ¿Qué quiero decir cuando hablo de formación? Quiero decir, revisar los sistemas de creencias que en gran parte están atravesados por la cultura, por la religión, entre otras cosas lo que hablábamos hace un rato. Esto de lo que pasa de puertas para adentro es una cuestión íntima de la familia. No es así.
lo que pase de puertas para adentro o de puertas para afuera, si está vulnerando un derecho de niños y niñas, es una cuestión social, es un problema de todos y de todas. Cada adulto es responsable por cada uno de los niños y niñas de la sociedad, no solamente papá y mamá. Todos los adultos tenemos que responsabilizarnos de niños y niñas. Eso no limita que tenga que hacer la denuncia de instancia privada, sino que lo puede hacer cualquier ciudadano que esté en conocimiento de una situación de este tipo de tortura, ¿no? Sí, lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede hacer, pero debe hacerlo, tiene la obligación legal de hacerlo. No es que si lo puede hacer o no lo puede hacer, Exacto, lo debe. Lo debe hacer ante la sospecha, ante la simple sospecha de que puede estar siendo víctima de abuso. Profesionales de la educación, profesionales de la salud y profesionales de la justicia están obligados a hacer la denuncia ante una simple sospecha. Luego, esto no significa que alguien vaya a ir inmediatamente preso, simplemente que se da curso en investigación para tratar de proteger lo mejor y más rápido posible. Claro, activar los mecanismos de protección. Exactamente. Tanto en lo penal como en el civil. Como en lo civil. ¿Y si no se prueba en el penal, por ejemplo? No, yo no soy una especialista en temas de derecho, pero fueros penales y fueros civiles son instancias absolutamente independientes. Que penalmente resulte sobreseído no significa que desde lo civil pueda ser, por ejemplo, un apoyo de la resolución. Apoyo, claro. O que no se le dé la tenencia, por ejemplo, Sí, o que algo que es importante y que deberían abogados y abogadas que trabajan en esta temática manejar. Frente a una sospecha, frente a una denuncia de abuso sexual infantil, no debe permitirse que el sospechoso o la sospechosa, el supuesto abusador o abusadora, no debe tener ningún tipo de contacto con la víctima hasta que se resuelva judicialmente. ¿Por qué? No solo para evitar que pueda seguir siendo abusado o abusada, sino también porque el abusador no ejerce por lo general abuso sexual a través de la violencia física o de la fuerza física, sino que lo que emplea es la manipulación psicológica y emocional. Por lo tanto, basta con una simple mirada a ese niño o niña que ha sido abusado. Con la presencia. Con la presencia sola, para que simplemente por sentimientos de culpa, por sentimientos ambivalentes de amor y odio, de no quiero que le pase nada porque es mi papá, pero tampoco quiero que me siga manoseando, se activan tantos mecanismos emocionales, afectivos, que con la simple presencia ese niño o esa niña puede no hablar nunca más del tema, retrotraerse y desmentirse de lo que ha dicho. Y bueno, se continúa exponiendo y victimizando a este niño o niña. Entonces, esto debería ser, en todos los casos judicializados, evitar el contacto hasta que el camino judicial ya llegue a su fin. Claro, lo que pasa es que es a través de los tiempos y de los años. En algunos casos, lamentablemente, es eso. Y esto también es ley, porque tenemos una ley nacional que en distintas provincias también se ha homologado, de protección de los derechos integrales de niños, niñas y adolescentes, donde el mismo texto de la ley dice que los derechos de niños, niñas y adolescentes son superiores a cualquier derecho de los adultos. Por lo tanto, papá y mamá tienen derecho a estar vinculados con sus hijos, pero prevalece jurídicamente el derecho de ese niño o de esa niña de no tener contacto hasta que termine esta vía judicial. ¿Para qué? Para prevalecerlo, para poder protegerlo, para evitar de que a través, si es verdad que ha habido un abuso, que a través de la manipulación emocional, que basta, insisto con esto, con la simple presencia del abusador o abusadora, que evitar que este niño por miedo, por culpa, se desmienta a sí mismo y se retrotraiga sobre lo que ya ha denunciado. ¿Podría hablar yo un poquitito? Sí, la palabra tenemos Bueno, acá. escucharla a Fabiana me encanta, quedaría horas, porque es lo que realmente ansiamos todos. Una buena sociedad, un lugar para estar en paz, un paraíso terrenal, es lo que realmente Fabiana ha dicho, como tiene que ser, como tendrían que funcionar todas las entidades o todos los profesionales encargados a eso, que han abrazado esa carrera o lo que fuere. Ahora, yo quisiera hablar en el caso de que ya
que ya viene el problema de la consumación, del abuso o de diferentes grados, por supuesto. Entonces ahí... Que está constatado el abuso, se ha constatado. Claro, a ver qué se hace, a ver si empiezan a actuar todo eso lindo que hemos escuchado, porque es hermoso realmente. Si fuera así, sería una sociedad hermosa. Pero ¿qué sucede? De todo eso, no quiero decir nada, porque no es así. La justicia, hay que creer un poco a la justicia, pero los tiempos son los que apremian. Entérese que si no mediamos por medio del sistema judicial somos violentos, no así podemos, que bueno, no podemos. somos agresores y demás, pero bueno. Hay que acatarlo, pero Claro. hasta que se llegue a que los maestros, hasta que los médicos, hasta que la parte judicial actúe, pasan los años y los años, y el niño sigue abusado en el medio de su casa, ahí en las cuatro paredes. La madre se enloquece, la abuela, el abuelo, es un caos total. El abusador muerto de risa porque sigue usando su manipulación. Nunca un abuso es igual a otro, No. Jamás, porque dicho por expertos, dicen que todavía no se sabe los casos que pudieran existir, o sea que se registra lo que se ha constatado. Claro. O sea, un historial que han hecho una recopilación de los casos aberrantes o perversos, o pueden ser de cualquier tipo. Entonces, hablando así a nivel de Doña Rosa, que es el que tiene que transitar esto, y que somos muchos, y que muchos dentro de la misma familia te da la espalda y te quedas sola, y se queda la víctima, más sostener a tu hija y sostener a tu nieto y ver que todo se da vuelta. Es un caos total, y los jueces, abogados, médicos, psicólogos se dan vueltas a veces, ¿no? Como una media, porque generalmente el abusador hasta tiene el lujo de tener dinero y hacer lo que quiera. Entonces, vos estás librado no sé, a una estrella, porque ya no puedes pedir justicia divina, ni pedir... Saber la verdad. Ni rezar, no te queda nada. No lo queremos matar, queremos saber la verdad para poder proteger. Si la verdad ya la sabés. Entonces Claro. vos lo que querés es que se aceleren los tiempos, que se haga justicia, y que al abusador no lo dejen 3 años a 6 años cuando lo constatan, siendo que el abusador no tiene recuperación. Ni el violador Entonces, tampoco. Claro, Justo. claro, ninguno de ellos, las personas perversas de ese tipo, no es como otro delincuente, y se lo trata mejor que un delincuente común. Y lo que pasa es que tiene derechos humanos. Por supuesto que tiene derechos humanos, pero no pueden largarlo para que sigan violando a otra persona y a otra criatura. O se cambia de provincia. Se cambia de provincia, porque a mí me contaron que se cambian de provincia, y las leyes provinciales de una provincia a otra es totalmente distinta, o no las hacen cumplir igual. Claro, el no código sé. de procedimiento es diferente. Cada La provincia adopta. Claro, entonces después puede ser un gran señor. Y empezamos de nuevo y estamos viendo el diario, estamos viendo la televisión y nos aterramos, pero nos olvidamos a la semana porque viene otro caso similar. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Esto no veo. Tenemos que juntarnos Es verdad. para que todo esto hermoso que está, porque han sido personas pensantes que han hecho esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros nietos, nuestras hijas, nuestros hijos No lo padezcan. no padezcan esto, y que la justicia se acelere, y que cuando encuentren culpable, y que no empiecen a dudar del niño, que el niño miente, que el niño fabula, que la madre es loca, o si no, se apoyan, como todos los abusadores, con el síndrome SAP,
Entonces, pero eso tienen que abolirlo, se tienen que juntar gente especializada para que eso desaparezca, porque eso es mentira, que un niñito Y como dice Rosansky, luciendo. cuando no se sabe se toma lo absurdo. Entonces, bueno, pero ahí hay que hacer algo, juntémonos ya, porque vemos que no mal, siempre a nivel justicia, pero Claro. pedir que sea la justicia que se encargue de estos casos y no que otros casos, y que a un violador no lo tengan 3 años o lo tengan 6 O lo sentencian a 8 o a 25 y salgan a los 8. y después salen. Y te cuento el caso personal. El abuelito de mi nieto ha dicho que está enfermito del corazón, está muy enfermito, entonces él se niega a hacer las pericias. Mi hija le han hecho todas las pericias porque le dijeron que la abusadora era mi hija. Entonces, todas esas estrategias, ¿te imaginas cómo queda la familia? Y los meses, y los años, y el dinero. Y pero comen y los el demás, desgaste. comen los demás por nosotros. Y el niño, ese niño, ¿qué pasa? Entonces, ¿a qué sociedad estamos apuntando? Entonces, todo es bello, todo es lindo, pero se te viene a pique muchas veces las cosas. Entonces, Y este mensaje sería, por ejemplo, ya que nos dio la posibilidad de viajar la Oficina de Lucha contra la Impunidad, este mensaje sería concreto para el doctor Harsung, que es el coordinador. perfecto. Entonces, llevarle por medio de esta filmación nuestras caras, que existimos, estamos Y faltan, ¿eh? y faltan un montón, pero bueno, porque se hizo una pequeña, una pequeña publicidad nada más como para presentarnos. Y bueno, contar acá también con una profesional, como para que digan, bueno, no se disparan solas, no inventamos, no alucinamos. Y también contamos con el espacio que pudo gentilmente acá Mercedes gestionar. Y bueno, vamos a ver qué nos responde a todas estas cuestiones, doctor. Sí, Un solo bocadito. dale. Yo tengo mucha tendencia a teorizar, pero no lo voy a hacer en este Bueno, está bien. No. Está bien. Porque ahora voy a ir a la cuestión práctica. Ella dice e insisten con que nos juntemos. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde, Mercedes, si podemos mantener este espacio? Es la idea. Esa es la idea. Invitarlo a difusión. Sí, sí. Invitando a, por ejemplo, qué sé yo, una rueda de prensa o una conferencia donde Exacto. se puedan exponer Les comento. esas cuestiones, porque no solamente ella es profesional. No. hay muchos más Esa es a la que convocamos y a la que por ahí tuvimos una cierta confianza como para que de alguna manera, que nos identifique, sino que pueda dar cuenta de la problemática. Bueno, yo les comento, hace 10 años que nosotros los familiares en Buenos Aires empezamos con esta lucha entre idas y venidas, y así nació la asociación SOS Niños en Riesgo. Pero no es porque queríamos vender, queríamos poner un negocio, queríamos recibir subsidios. De hecho, no lo recibimos. Recibimos alguna ayuda, por ejemplo, como la de hacer algún afiche para hacer alguna jornada. Bueno, pero a nosotros no nos interesa, porque es una forma de nosotros agruparnos y poder luchar, pero no para que venga más clientes a SOS Niños en Riesgo, sino para que de alguna manera nos protejamos y nos acompañemos. Estamos compuestos por familiares de víctimas y algún otro adulto que pueda o quiera y, bueno, que soporte todo esto, porque nosotros lo podemos soportar, pero hay muchos que creo que no lo pueden llegar a soportar por el solo hecho de que por ahí a personas les llega demasiado. Entonces, con Mercedes nos conectamos por el Face. Bueno, la sentí como que en esta desesperación o esta impotencia la pude ver o la pude sentir por medio de Mercedes, me sentí muy identificada. Entonces propongo esto en la oficina y me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer sola? Me dice. Acá estamos y no solamente estamos para acompañarnos y para querer cambiar las leyes, ¿no? Para querer cambiar un poco todo esto, para que no todo se va a cambiar de un día para el otro.
porque lamentablemente esto continúa, es una gran lucha, pero con que podamos cambiar un poquito día a día, con un granito, con que sepamos que hablando por lo menos un niño puede hablar, una madre puede hablar, una maestra pueda denunciar, un médico se anime, y bueno, las leyes de a poco, las juezas, las abogadas, los peritos puedan modificar las posturas que tienen y puedan ayudar a las abuelas, a las madres, y todo esto de a poquito se pueda ir cambiando y modificando. Creo que de a poquito nos vamos a ir fortaleciendo entre todas y ahí vamos a sentir que de a poquito vamos a ir cambiando todos, ¿no? Yo creo que lo importante acá es ser constante. Vemos de que por ahí logramos algún pequeño escalón, pero con el tiempo es como que se va perdiendo. No me quiero detener a saber por qué, porque realmente hay muchos chicos que están siendo abusados y creo que hoy nosotros tenemos herramientas en donde hemos evolucionado de alguna manera individualmente, por eso estamos hoy acá, estamos concientizadas y sensibilizadas y entonces, bueno, yo creo que está en la tolerancia y la constancia. Es muy importante entender que uno no es culpable en la infancia de lo que nos pasó. Si bien yo en lo personal lo sostuve hasta los 13 años, hasta que me animé a decir basta, pero a los 13 años dije basta, a los 14 me puse de novio y a los 18 fui mamá, o sea, me escapé de esa situación. A los 39 lo pude decir y encontrarme con una mamá que me dijo, yo no te creo, yo le creo a tu papá. Pero por suerte en ese momento tuve a Pau, a Fabi y a la mamá de Fabi, que es un ángel, que lástima que no esté acá. Maruja tiene 86 años y es la que me ayudó a levantarme y poder seguir. Pero creo que es importante darnos cuenta que no somos culpables y que si bien te quedaste en la calle y si bien a tu nena desde los 2 años y hoy tiene 8 se la dieron a tu marido, se puede hacer algo. Yo trabajo con jóvenes y cuando me animé a pararme al frente de ellos y decirles, yo estoy en esta institución porque me abusaron y porque fui abusada durante muchísimos años, y uno necesita canalizarlo de alguna manera, necesita hacer algo. Uno no va a ser voluntario porque es re bueno, uno va a las organizaciones a hacer voluntariado porque hay algo que necesita sanar, no hay otra manera. Me encontré con que de los 45 chicos, 19 o 20 vinieron y me dijeron o me escribieron un mensaje esa noche que yo me animé a hablar y me dijeron, ma, yo estoy pasando por lo mismo que vos. ¿Nos ayudaste? Lo estoy pasando. Sí. Nenas del Carbó de 5º año que me dicen, el único momento en el que yo me siento salvada es los lunes, miércoles y viernes cuando puedo venir a Cruz Roja, salir del colegio, venirme a Cruz Roja y estar acá y no tener que irme a mi casa. Y uno siente impotencia porque decís, ¿qué hago para ayudar a esta criatura de 14, 15 años que se escapa de su casa y de su realidad y se viene acá unas horas para sentirse a salvo, pero después vuelve a esa realidad? Le toca lo mismo. Eso es la cantidad de niños y niñas que existen, porque no es el caso nuestro. Nosotros estamos acá porque nos hemos unido y estamos, lo que vos dices, estamos entregando esto porque también tenemos nuestra historia personal, como vos decías, que cada uno lo está construyendo y lo ha construido a su manera, los cachetazos muchas veces y todo, porque la cultura es muy fuerte. Nuestro pueblo, sabemos cómo es la cultura nuestra. Es fuerte, muy fuerte, y sigue siendo fuerte. Y bueno, y pobre la gente que no puede, y que vive en una pieza sola, y que tiene 2 piecitas. Es espantoso, es doloroso saber que vos estás en tu indignante, casa. Es indignante es lo que indignante. vos, porque pueden estar en una pieza, estar cobijados así, pero que no que los estén abusando una persona. Entonces, estas cosas son las que
no sé si la gente que le toca, que tiene poder de decidir y que no tenga sensibilidad, es lo que a uno le quita el sueño. Sí. Entonces, a eso digo yo, que golpear el corazón de esa persona. Yo en la superioridad, en la parte de educación, le dijeron, yo me enteré, porque como soy docente, ella me dice que le dijo, ¿por qué te metiste en esto? A la directora que tuvo que ir a comparecer porque le tocó ir a ver. ¿Por qué te metiste? Yo creo que seguimos ¿Por qué te metiste? No te metas. ¿Y eso quiénes son? Nada menos y nada más que los que tienen el poder. ¿Hay algún abogado? Hay que buscar un abogado. Hay que buscar, es que no solamente hay que buscar un abogado, hay que buscar una persona que sea profesional de la abogacía y que sea humano, Que y tenga que se sensibilice con la problemática, porque los abogados son los principales pareces enemigos, sí, porque negocian de lo que nos pasa a nosotros. Lo que pasa, Moni, que acá he sido yo testigo que en el colegio de abogados hay una abogada que adiestra a los jóvenes abogados a este sistema cómplice y perverso contra los niños. La de baja línea. Igual tenemos psicólogas jovencitas que se habían sumado a las últimas reuniones donde nosotras, yo como mamá y como víctima de esta situación, y no por revictimizarme, sino porque realmente he sido víctima del abuso sexual infantil, y las chicas jovencitas nos decían, no nos queda otra, o sea, nos llevan a hacer esto, nos llevan en una cámara Gesell, el abogado nos está diciendo por la cucaracha, preguntarle si se puso un preservativo a una nenita de 4 Claro. años, preguntarle si